¿ya? Así que disculpen, pero fue justamente una clase, en las otras no me había pasado, no me había ocurrido nunca. Me decían que puede ser que justo cuando estaba haciendo la grabación se puso inestable o se me cayó en la red, no sé qué habrá pasado. Pero nunca nos desconectamos nosotros, entonces no supe. Así que espero que ahora no me ocurra, porque no ha pasado en todo el semestre, en todo el bloque, pero ahora pues espero que no ocurra esta vez. Ojalá. Ojalá que no, pero ahí estamos grabando, así que por favor disculpen. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo último que quería yo ver con ustedes, a no ser que ustedes tengan y que queramos, porque ya lo revisaron o tienen solamente dudas, de la autocorrelación. ¿Ya? ¿Qué prefieren? ¿Ya? ¿Que lo revisemos o que ustedes me consulten al respecto si es que ya lo vieron? Porque es un video corto ese. Chicos, y podamos responder a dudas que ustedes tengan de la Por lo materia y de todo que yo sé. menos Oscar, yo lo menos me pasó con eso que entendía bien cómo hacer las pruebas en Gretel, pero igual como que no quedaba tan claro, no me quedaba tan claro las consecuencias como la parte teórica de la ya, autocorrección, de la de autocorrelación. la velocidad. Ya, ok. Ya, otra cosa, ¿alguien más? Chicos, recuerden que el otro martes tienen que presentar su trabajo o mandarme el video. ¿Ya? Entonces, prueben su micrófono, aprovechen, porque si no, después van a tener problemas. Por eso que yo les di la opción que lo pudieran grabar, que es el mismo tiempo, todo igual. No es que sea, ni tampoco es obligatorio, no hay problema, no es obligatorio. Pero sí que tienen que hacerlo, porque si tienen problemas ahora, por ejemplo, para hablar, es mejor que lo graben entonces, ¿ya? Entonces aprovechen ahora a probar si sus micrófonos están andando, ¿ya? Aparte de lo que me dijo Oscar, ¿cierto? Respecto de las consecuencias de la autocorrelación, ¿ya? ¿Qué otra, o vemos el tema completo? Yo creo que se podría ver completo, profe, si igual el videito era más o menos corto. Sí, es Igual lo sería mismo. bueno enfatizar en por qué se provoca y cómo identificarla. Ya, Eso me gustaría por mi parte. muy bien, Álvaro. Se te escucha muy bien, Álvaro, ¿eh? En todo caso. Perfecto. Ya, entonces partamos así, porque no sé si alguien más quiere comentar, para que aproveche a probar su micrófono también. Parece que no. Perfecto. Vamos a abrir entonces el campus. Ahí está. Y aquí están las pruebas, la semana 6. No, me parece que... No, están en la semana 7. Sorry. Están en la semana 7 y multicolinealidad. Entonces voy a abrir el PPT, autocorrelación, disculpen. Voy a abrir el PPT para que lo veamos, ¿ya? Y podamos ir explicando un poquitito, como decían sus compañeros, las consecuencias, cómo se provoca, cómo abordarlo. Obviamente que aquí hay dos cosas. Uno, también pensando en cómo se va a evaluar esto, uno es que ustedes entiendan qué es lo que es, ¿ya? Así como hablábamos el otro día de la heterocedasticidad, cuando yo les daba el ejemplo de ingresos y consumo o ingresos y ahorro de familias de distinto ingreso, ¿se acuerdan? De distinto nivel de ingreso. Obviamente que ahí había una diferencia en cómo van a reaccionar o cómo van a comportarse ciertos grupos, ya dependiendo del nivel de ingreso que tuvieran, ya, o dependiendo del nivel de educación, etc. Y eso, la heterocedasticidad, se daba principalmente en qué tipo de datos, cross-section o time series.
chicos, chicas. En series de tiempo, profe. La I'm serious. heterocedasticidad, En Ah, no, cross-section. en cross-section. en Pensé que cross-section. estaba hablando de autocorrelación. Ya, muy bien en todo caso, muy bien. Por eso pensé que habías pensado eso, muy bien. En cross-section, ¿no es cierto? En cambio, la autocorrelación, que es lo que vamos a ver ahora, tiene que ver, ya como me decía un poco su compañero, se provoca especialmente, o tiene su origen especialmente en los errores, el E sub I, y cómo estos errores están relacionados entre ellos en el tiempo, ¿ya? Entonces, la autocorrelación, ¿ya? Se provoca, se genera, se puede generar en time series, no en cross-section, porque en cross-section, como le decía yo ayer a un grupo entre los que me junté ayer, el cross-section no tiene orden, ¿no es cierto? Tiene observaciones que yo las puedo reordenar de distintas formas, ¿no es cierto? Si tengo países, los puedo ordenar en orden alfabético, su PIB, sus exportaciones, su inversión, en orden alfabético los países. O puedo decir, ¿sabes qué? Mejor las voy a reordenar de los que más invierten a los que menos invierten. O ¿sabes qué? Los voy a reordenar entre los que más exportan a los que menos exportan. ¿Me entienden? Pueden reordenar el orden de los datos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. En time series, en cambio, ¿yo puedo reordenar los datos? No. Esa es una pregunta y una respuesta que ustedes debieran tener muy clarita, ¿ya? Sin duda. Yo no puedo reordenar los datos, porque los datos tienen un orden temporal. O sea, el mes de marzo es antes de abril, abril es antes de mayo y mayo es antes de junio. Siempre, si es que tengo data mensual. O el día 1 es antes del día 2 y el día 2 es antes del día 3, ¿no es cierto? Si es que tengo una data diaria, ¿ya? De todos los días de julio, del 1 al 31, por ejemplo. ¿Ok? O los años. El 2001 está antes que el 2002 y el 2002 está antes que el 2003. ¿Ya? Yo no puedo reordenar de la inversión más baja a la más alta, de las exportaciones más bajas a las más altas, o de los periodos de más inflación a los de menos inflación. No, porque Time Series Data tiene un orden predefinido que se lo da la temporalidad que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, si lo podemos ver así, en palabras bien simples, ¿ya? En palabras bien simples, cuando yo tengo una base de datos, o creo, genero una base de datos en time series, ¿ya? El orden de las observaciones está predicho, está preestablecido por el orden temporal que dichas observaciones tienen. Por lo tanto, en ese caso, ¿cuándo va a existir autocorrelación? Va a existir cuando los errores que se generen, el E sub I, para cada observación, estén relacionados entre ellos. O como dice aquí el primer párrafo, cuando esos errores no son independientes de observación en observación. Es decir, un error depende del error pasado y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué en cross-section eso, profe, no va a ocurrir si los errores también pueden estar relacionados? Claro, pero yo si los encuentro relacionados, reordeno la data en cross-section. Y se desarma esa correlación que había entre los errores. En time series, si esos errores siguen un patrón de conducta, es decir, el actual depende del valor pasado, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, voy a reordenar la data para que ya estén desordenados. No, no se puede. ¿Ya? Por lo tanto, si es que existe ese patrón, en time series se va a mantener ese patrón a menos que haga algunas modificaciones, ya sea al modelo, ¿no es cierto? O ya sea, ¿no es cierto?, que aplique alguna prueba especial para ajustar por autocorrelación. ¿Sí?
Entonces, la autocorrelación, lo primero que tienen que saber es que se observa, ¿ya? Y es tema, y es problema de la time series data. ¿Sí? ¿Cuáles son sus consecuencias? Que me lo preguntaba ahí un compañero. Bueno, primero, y al igual que en las otras dos pruebas, ustedes yo les recomiendo aquí, chiquillos, que ustedes se hagan un resumen. No para hoy día ni para mañana, sino que para la evaluación, para cuando tengamos la prueba, ¿ya? Las consecuencias, porque en todos los videitos y en todos los PPTs que les he pasado, he hablado de estos mismos temas, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, los estimadores que yo estimé con Mico siguen siendo insesgados. Es decir, el valor medio esperado se mantiene, ¿no es cierto?, se mantiene como el valor poblacional, ¿ya? O sea, realmente siguen siendo insesgados, su esperanza de este estimador se acerca al real valor poblacional. Eso, si ustedes recuerdan, se cumple en todas las otras pruebas también, en todas las otras problemas. O sea, ni la autocorrelación, ni la heteroscedasticidad, ni la multicolinealidad genera problemas de insesgamiento, quita esa propiedad de los estimadores. ¿Ya? Siguen siendo insesgados. Sin embargo, los standard error, que son los errores estándar de los coeficientes, sufren. Ustedes recordarán lo que pasa en time series, en multicolinealidad, que lo que pasó en heteroscedasticidad. ¿Qué pasa aquí en autocorrelación? Los errores estándar dejan de ser, ¿no es cierto?, son inconsistentes, ¿ya? Que significa que cuando hay correlación entre los errores, ¿ya?, por ejemplo, positiva, los estimadores van a tender a tener también una desviación estándar o un error estándar también que va a cambiar y en este caso que va a ser más bajo, ¿ya? O viceversa. O sea, ¿a quién afecta la autocorrelación? Si es que existe, va a afectar a los errores estándar de los coeficientes. ¿Sí? De hecho, estos errores estándar dejan nuevamente de ser eficientes. ¿Qué significa que dejen de ser eficientes? Que dejan de tener la varianza más baja. Y nuevamente, si dejan de tener la varianza más baja, es decir, el contrario, es que la varianza de los coeficientes, ¿qué les pasa? Empieza a subir producto de la autocorrelación. Si eso ocurre, hay más probabilidad de rechazar H0 o de no rechazar H0 en la significancia individual, en la hipótesis nula de significancia individual. Si la varianza de los errores va subiendo, o sea, disculpen, la varianza de los coeficientes va subiendo, ¿hay más posibilidades de rechazar H0 o de no rechazar H0? ¿De no rechazar H0? De no rechazar H0. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo más probable es que si sube la varianza, va a subir el error estándar del coeficiente. Si sube eso, el T calculado va a tender ¿a qué? A bajar. Si baja, comparado con un T de tabla, yo voy a tender ¿a qué? A rechazar H0. O sea, a no rechazar H0, disculpa. Y por lo tanto voy a decir que el coeficiente no es estadísticamente significante, siéndolo. Nuevamente. Siéndolo. ¿Ya? Y ahí es como he hablado yo en varios de los mismos videos y las clases que hemos tenido, en donde como que la enfermedad de autocorrelación, si le entra al modelo, si le entra dado los datos, las características y todo que tiene, me puede generar algunas información, si lo queremos ver así, que me puede errónea. ¿Ya? Errónea. Y que puede ser producto de ¿qué? Puede ser producto del problema de autocorrelación. Y no porque no haya relación entre las variables, sino que no se alcanza a ver esa relación entre las variables porque la autocorrelación, esa posible enfermedad, ¿no es cierto?, me está generando estos problemas. ¿A qué se puede deber esa autocorrelación? Primero, que es lo más clásico, lo más típico, ¿no es cierto?, es la inercia que se da en las series de tiempo. ¿Ya? Seguramente ustedes en economía, en macroeconomía o en política, ¿no es cierto?, ustedes estudiaron
la inercia inflacionaria, ¿no es cierto? ¿O lo han escuchado alguna vez? Chicos, chicas, Yo no me acuerdo por lo menos. ¿no? ¿Alguien más? Yo no lo he escuchado, profe. ¿No? Pero ¿a qué les suena entonces la inercia inflacionaria? A la tendencia al aumento de la inflación. Exacto, ¿no es cierto? A eso te suena. Por eso que muchas veces, no sé, seguramente ustedes también han escuchado que cuando están los reajustes salariales, por ejemplo, del sector público, comúnmente los ministros de Hacienda, que son personas a las cuales ustedes debieran entender un poco su vocabulario por todo lo que hablan, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellos muchas veces tratan de que ojalá el reajuste no sea tan alto, no solamente por un tema de gasto público, sino que por la envergadura que tiene el sistema público dentro de la economía nacional. En la medida que tú vas subiendo los salarios más y más y más, eso te genera una inercia inflacionaria. ¿Por qué? Porque si suben los salarios, aumenta el gasto, se aumenta el gasto, aumenta la inflación. ¿No es cierto? Entonces, tratas de, para que no haya inercia en el futuro, ¿ya? Porque entre más reajusto, me voy a proyectar un mayor gasto y voy a tender. Entonces, si yo reajusto, por ejemplo, los salarios a la inflación pasada, estoy generando un efecto de inercia de la inflación, porque estoy haciendo que la inflación futura entonces sea muy parecida a la inflación pasada. ¿Me entiendes? Si yo, por ejemplo... ¿Mm? Pero por ejemplo, si no hubiera reajuste, podría generar que la persona tenga un consumo real menor, porque va a Claro, tener la misma plata que el año anterior y las cosas van a estar más caras. claro, es que obviamente en economía, que nosotros usamos, esto es solamente un ejemplo bastante teórico, por si acaso, el que estamos dando. Obviamente que la economía y la realidad económica es mucho más compleja que eso, ¿ya? Como Claro, dices sí. tú, es mucho más compleja. Por lo tanto, lo que tú planteas también es cierto, ¿ya? Sin embargo, les estoy diciendo desde el punto de vista de la teoría, lo que pasa en la medida que yo voy reajustando todo en función de la inflación pasada. Si yo voy reajustando todo desde el punto de vista de la inflación pasada, estoy generando un efecto de inercia en la inflación futura. ¿Ya? Claro, por la ¿Estamos? cantidad de trabajadores públicos. En este caso, ¿ya? Pero es Sí. lo mismo que todo, los públicos y los privados lo hicieran. La inercia sería mayor todavía en ese sentido. Pero la inercia, como bien ustedes bien dijeron, es que en time series hay efecto de inercia, porque lo pasado va influyendo en el futuro. ¿Ya? Y hay sectores, y hay áreas, y hay claro, áreas en donde la inercia es mayor, ¿ya? O sea, comúnmente si uno mira, por ejemplo, por eso es que es tan interesante cuando se hacen los análisis, ¿ya? Ustedes como ingenieros comerciales, que no significa que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, ¿ya? Estamos hablando de un análisis un poco más técnico solamente. Obviamente que en la medida que yo voy reajustando todo en función de la inflación pasada, teóricamente, técnicamente, tú vas propiciando que tu inflación futura sea muy parecida a la inflación pasada. Ceteris paribus. ¿Sí? Entonces, Sí. la time series tiene esa inercia que no la tiene el cross section. ¿Ya? Que alguien me podría decir, profe, pero sí podría tener un poco de inercia por el tema del efecto, no me acuerdo el nombre técnico en esa área, pero como el efecto, a ver, ¿cómo que se llama ese? Como el punto de referencia, ¿ya? Claro, porque lo que pasa es que si estamos hablando de familia, las familias pueden consumir parecido a lo que consume su vecino porque quiere ser parecido a él. También puede haber un poco de inercia, ¿ya? También puede haber un poco de inercia, ¿ya? Pero en time series es mucho más explícita, ¿ya? Y es mucho más probable, insisto, porque va temporalmente, ¿ya? Relacionándose. Y esa inercia puede hacer que los errores estén relacionados. ¿Qué es lo que eran, solamente para ver si entienden, qué es lo que eran los errores? ¿Qué es lo que eran los errores, Constanza? Cualquiera de las dos que me conteste que están aquí. ¿Qué son los errores de los que estamos hablando ahora? Para ver si entienden. ¿Qué son los errores de los que estoy hablando?
Constanzas. O Nicolás Koch, que lo veo por aquí. ¿Qué son los errores de los que estoy hablando? ¿Qué son, Nicolás? Estaba distraído, profesora, lo siento. Ya. Te vuelvo a preguntar, Nicolás. Estamos hablando de los errores. ¿Qué es lo que son los errores de los que estamos hablando aquí en el curso? Profe, no sería bueno, en realidad es la suma de los errores al cuadrado, pero sería la diferencia entre lo que yo estimo versus el valor real. Perfecto, excelente, muy bien. Quería solamente saber si sabías de lo que estábamos hablando, porque capaz que todo está en función de los errores y no se acuerdan de lo que son los errores. Muy bien. Jennifer, ¿no es cierto? Es la Sí, profe. diferencia de el Y estimado, el que yo voy a estimar con el modelo, y el Y observado. La diferencia entre el valor de la variable dependiente que estimé en función del modelo y el valor observado de esa variable dependiente. ¿Sí? Ese es el error, por si acaso. Entonces, cuando estamos hablando de autocorrelación, estamos hablando de que esos errores no son independientes o están relacionados. ¿Sí? ¿Por qué pueden estar relacionados? Por la inercia propia que tiene una serie de tiempo. ¿Ya? Puede estar relacionado por una mala especificación del modelo. ¿Ya? O sea, especifiqué mal el modelo, agregué muchas variables que están muy relacionadas, tienen inercia metida entre medio, ¿ya? Entre ellas, ¿ya? Y falta variables que son importantes. Hay un problema de manipulación de la data, ¿ya? Quizás, por ejemplo, como dice ahí min o extrapolación, quizás yo tenía los datos mensuales, pero mejor quiero trabajar con datos anuales, y ¿sabes qué? Voy a sacar una media de los mensuales. Entonces, puras medias de mensuales me dan el dato supuestamente anual, ¿ya? Y capaz que ahí genere una mayor inercia, porque ahí voy a estar ocultando mucha información. Cuando yo saco una media, oculto mucha información, ¿no es cierto? O extrapolé un dato, ya por una regla 3 simple o por una regla mucho más sofisticada, y extrapolé porque me faltó un dato. Entonces voy a colocar, este dato que me faltó justo fue el trimestre tanto de este año, no lo tengo, entonces voy a sacar el promedio de los últimos 3 trimestres. Y con ese valor le voy a colocar ahí, porque como me falta, lo voy a colocar ahí. ¿Me entiendes? Esa manipulación de la data me puede generar autocorrelación. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo detectar? Primero, ¿no es cierto?, podría ser un plot, que es una gráfica de los errores en el tiempo. Si no hubiera autocorrelación, esos errores debieran ser como una nube de puntos, ¿no es cierto?, así bien disperso, no tener una tendencia. Sin embargo, ¿ya? Y eso requiere, pero me he dado cuenta que a ustedes todavía les cuesta eso de observar. Cuando uno les dice, miren la gráfica, o sea, con todos los grupos, no con todos, pero yo creo que la mayoría de los grupos con los que me he reunido, que son varios ya, son hartos, tanto en el paro como estas últimas semanas, las 2 semanas, les cuesta, chiquillos, ¿ya? Y ahí se los digo súper en buena para que ustedes lo vayan mejorando, no solo para este curso, sino que para su desempeño profesional, porque son ingenieros comerciales, ¿ya? No son sociólogos, ¿sí? Y no es por desmerecerlo, absolutamente para nada, pero el enfoque es distinto, ¿ya? Ustedes son más cuanti, deben ser más cuanti, ¿ya? Entonces, yo debo mirar la data, ¿ya? O como decía una amiga que les decía yo la otra vez, que los datos le hablen. Esa es una frase de la Sonia Salvo, para que los que la conocen, de la profesora Sonia Salvo. Que los datos le hablen, tienen que ser capaces de mirar esa gráfica, ¿ya? Y poder que les diga algo. Ah, yo veo una relación positiva,
veo una relación negativa, ¿sí? Porque ese va a ser un valor agregado importante en los desempeños profesionales que ustedes tengan, ¿ya? Entonces, yo podría mirar el plot de los errores, ¿no es cierto? Mirar si estos errores es una nube de puntos sin forma, es lo ideal. Es lo ideal. Sin embargo, si esta va teniendo una formita, van creciendo o va decreciendo o va moviéndose así en la medida que uno aumenta, el otro también, etcétera, podría haber. Ahora, obviamente que es mejor por sobre eso, porque mi ojo me puede engañar, puede no ser tan aguda en el ojo, ¿no es cierto?, en la visión que tenga. Puedo calcular una de las pruebas la prueba más básica, eso también quiero comentárselo, pero también más usada, y que de hecho que es tan usada que aparece en todos los software econométricos ya, que es la prueba Darby-Watson, ¿ya? U otros tests, como Breuch-Godfrey test y otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque Darby-Watson, al ser la más básica y dado, ¿no es cierto?, las características del curso, por eso que nosotros la abordamos aquí, ¿ya? Pero tiene ciertas y varias limitaciones, ¿ya? Pero para nosotros, esa va a ser la prueba, ¿ya?, que vamos a aplicar. No sé, hasta ahí, si le queda claro qué es la autocorrelación y cuál es la principal consecuencia, que los estimadores dejan de ser eficientes, es decir, dejan de tener varianza mínima, ¿sí? Y me puede llevar a tomar decisiones erróneas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Señores, señoritas, ¿no? Yo ahora entendí mejor que con el video. Ya, ok, qué bueno. Vamos entonces al test de Darby-Watson. El test de Darby-Watson es un test más que ustedes tienen que agregar, yo me imagino, a su hoja de formulario, ¿ya? ¿Ustedes tienen su formulario hecho, no? A ver, levántenme la mano. Pineda levantó la mano, ya lo tiene hecho, ¿no es cierto? ¿Cuántas fórmulas ya llevas ahí, señor Pineda? A medias, me dice la Silvana, y está en proceso, me dice la Jennifer. Muy bien. Señor Pineda, ¿cuántas fórmulas lleva ya en su formulario? Solo para no asustar a sus compañeros, pero para que les dé una idea. ¿No? Está sin voz. Respondió por chat, profe, Ah, dijo ya. que como 7, Ya, pero yo muy tengo bien. como 12. Ya. Yo creo que son un poquito más de 7, ¿ah? Así que para que se preocupe. ¿Sí? Lo bueno sí, en todo caso, y se los repito, yo también se los dije, no es que se copien los formularios, chiquillos. No se copien los formularios. Háganlo ustedes. O sea, yo no tengo ningún problema que se lo copien, se lo pueden mandar por mail ahora, por WhatsApp, por donde quieran, una foto, no hay problema. Pero el hecho de hacer el formulario es una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Yo no quiero que se la sepan de memoria, ¿ya? Ustedes no van a vivir de esto, pero sí que sepan utilizarlas, ¿sí? Y siempre me acuerdo yo de mi primera clase cuando llegué a la universidad, hace muchos, muchos años atrás, y hacía economía para CPA, me acuerdo también, y que un alumno me pregunta con un formulario de la prueba qué significaba esa T, que era impuesto en ese tiempo, ¿ya? Él no sabía. Yo ahí aprendí que el formulario copiado no le sirve, ¿ya? ¿Qué significa el M? Estábamos estudiando, parece, ISLM también en Economacro. No sabía lo que era, entonces no le servía para nada el formulario que tenía, ¿ya? Ya. Otra fórmula entonces que tienen que agregar o que agregaron es el Darby-Watson. Esta que está aquí, yo no les voy a pedir que la calculen por si acaso, esta, la fórmula base del Darby-Watson, es más que nada para que entiendan lo que es, ¿ya? Y esta es un resumen de esa Darby-Watson, que sí es importante que la tengan, ¿sí? Pero esto es más que nada para entender. El Darby-Watson lo que hace es una prueba, ¿ya?, que va a evaluar la diferencia cuadrática entre un error t y el anterior, porque estamos hablando en el tiempo, recuerden que están relacionadas en el tiempo. Entonces, el error de t menos el error de t menos 1,
todo eso elevado al cuadrado dividido por la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Lo ven? Esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Ese es el valor de Darby-Watson. Una aproximación a ese Darby-Watson, porque aquí para estimarlo, si ustedes se fijan, tendrían que tener todas las observaciones, hacer la sumatoria uno por uno, lo pueden hacer en un Excel, no hay ningún problema. ¿Ya? Y sacar la sumatoria de los errores al cuadrado, que también ya saben hacerlo, que lo hicimos cuando partimos el curso, cuando hicimos la estimación de los parámetros con el Excel, y calcular el Darby-Watson. ¿Ya? Si ustedes se fijan, t no parte de 1, t de parte de 2, es decir, se pierde un valor, una observación. ¿Por qué se pierde una observación? Porque es t menos t menos 1. ¿Ya? Y el t menos 1 para nosotros va a ser la primera observación. Entonces, la segunda menos la primera, la tercera menos la segunda, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero esta fórmula, más que nada para que conozcan lo que es, cómo se saca, pero nosotros vamos a trabajar con el Darby-Watson con la aproximación, que es la más clásica que se usa, que es 2 veces 2 por 1 menos ρ. ¿Ya? Que yo lo explico en el video, pero lo voy a volver a explicar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la autocorrelación tiene que ver con la relación entre un error y su error pasado. ¿Sí? Entre un error y su error pasado. Si ustedes se fijan, esta es una regresión simple, sin intercepto. Ustedes la podrían calcular, que es el error t, que es un ρ por el error t menos 1, estas dos son variables. Ρ sería el coeficiente que vamos a estimar, el coeficiente dependiente, más el error. Hay un nuevo error, claro, porque hay una diferencia entre el error actual y esta estimación, que sería ρ por el error anterior. Este nuevo error. Si ustedes se fijan, ¿qué pasaría, chicos, aquí, por favor, si se concentran? ¿Qué pasa si no hay correlación entre los errores? Es decir, el error de ahora no depende del error pasado. ¿Cuánto sería el ρ? Vuelvo a repetir. Si no hay correlación, es decir, el error t no depende del valor pasado del error. ¿Cuánto sería ρ? ¿Yo? ¿Cuánto ¿Cero? sería? ¿Pero? 0. Muy bien. 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, todo sería diferente entre el pasado y el actual. En cambio, si la correlación es perfecta, es decir, el error de ahora es exactamente igual al error pasado, ¿cuánto sería el ρ? 1. 1. Muy bien, ¿no es cierto? 1. Y si fuera igual, pero inverso, porque puede ser igual o puede ser el inverso, Menos 1. menos 1, ¿no es cierto? Porque la correlación, recuerden, ¿entre qué valores va la correlación? ¿Menos 1 y 1? Entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula que plantea esto es que no hay correlación, o sea, no hay autocorrelación. Y cuando no hay autocorrelación, el ρ sería 0. Y la alterna es que hay correlación positiva, mayor que 0, o negativa, ¿ya? Es decir, distinta de 0. ¿Sí? Entonces, miren por favor esta fórmula, ¿ya? Que yo también se las planteo en el video. Si el ρ es 0, es decir, no hay autocorrelación entre los errores. Si el ρ es 0 y no hay autocorrelación entonces entre los errores, ¿cuánto va a ser el Darby-Watson? ¿Cuánto? Constanza, ¿cuánto? 2, 2. cercano a 2. Muy bien, 2 o muy cercano, ¿no es cierto? Si es 0 esto, 1 menos 0, ¿cuánto da? 1. Y 1 por 2, 2. Entonces, cuando el Darby-Watson es 2, o como bien dice Constanza, cercano a 2,
nosotros vamos a plantear que no se puede rechazar H0 y no hay autocorrelación. Pero ¿qué pasa si más bien estamos en una correlación positiva? Si hay correlación positiva, ¿cuánto va a ser el ρ? Si hay correlación positiva, ¿cuánto va a ser el ρ? 0. 1. 1. 0 es cuando no hay correlación. Cuando hay correlación positiva, ¿cuánto va a ser el ρ? De 1. 1. 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Y 0 por 2, 0. 0. Por lo tanto, cuando el Darby-Watson es 0 o cercano a 0, ¿qué es lo que hay? Autocorrelación positiva. Si la autocorrelación es negativa, por ejemplo, Rocío, si hay autocorrelación negativa, alta negativa, perfecta negativa, ¿cuánto sería el ρ? -1. Menos 1, muy bien, menos 1. 1 menos menos 1, ¿cuánto te da? 1 menos menos 1, menos por menos da más, ¿cuánto te da? 2. 2. Serían 2 por 2, 4. 4. Por lo tanto, cuando el Darby-Watson es cercano, es 4 o cercano a 4, vamos a estar hablando que hay autocorrelación Negativa. negativa. Y ahí, ¿por qué aparece esta tablita? Entonces, el Darby-Watson se mueve entre dos valores, entre 0 y 4. ¿De dónde salió el 0 y el 4? Del ejemplo que acabamos de hacer. No es mágico, chiquillos, no es mágico. El Darby-Watson es aproximadamente 2 por 1 menos ρ. Cuando el ρ es 0, el Darby-Watson es 2, aquí. Ah, claro. Y ahí yo acepto que el ρ es 0, es decir, que no hay autocorrelación. Pero cuando el ρ es mayor que 0 y el máximo valor que puede tener es 1, ¿a cuánto es el Darby-Watson? 0. Cuando la correlación es negativa, y como me decía Rocío delante, puede llegar al máximo, que es menos 1, ¿cuánto nos dio el Darby-Watson? 4. Entonces, se mueve entre 0 y 4. ¿Cuál es el valor óptimo? Cercano a 2. Si está cercano a 2, si está en esta área, no hay autocorrelación. Si está en esta, hay autocorrelación. Rechazo H0 de que la correlación no existe o es 0. Si es cercano a 4 el Darby-Watson, rechazo que no haya autocorrelación y hay autocorrelación negativa. Entonces, para yo identificar si estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, aquí está la tabla del Darby-Watson. Si ustedes también, como vieron, la pueden tener en el mismo Gretel, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, yo puedo mirar y decir, tengo que ubicarme, o sea, aquí, o aquí, o aquí. ¿Qué debo mirar, chiquillos? ¿Qué debo conocer, ya? Y mirar en esta tabla para poder saber dónde me ubico. Las observaciones que realicé y cuántas variables. Y las variables que tengo. Pero ¿cuáles variables, Constanza? ¿Todas las variables o solo las explicativas? No, la explicativa. Perfecto, muy bien, Constanza. Entonces, si yo tengo 25 observaciones y tengo un modelo de regresión simple, ¿dónde me ubico? ¿Aquí o aquí? En el 1. En el 1, muy bien, porque ¿cuántas variables explicativas tengo en un modelo de regresión simple? 2. Ah, 1. Una. Una, ¿no es cierto? Muy Uno. bien, ya. Pero ¿cuál elijo? ¿Este o este? El que está 0,05. Muy bien, excelente. Si yo voy a trabajar un 95%, elijo esta. Y si yo te digo voy a trabajar a un 90%, ¿cuál elijo? Esta, ¿o El de no? abajo. 10,01. ¿Pero esta es al 90 o al 99?
Al 99. Al 99, ¿no es cierto? Al 95 y al 99, ¿ya? 95. Este 1,29 y este 1,45 RON se van para acá, ¿ya? Aquí yo puse otro ejemplo, producto del ejercicio que estábamos haciendo. Pero si fuera este, yo pondría aquí 1,29, 1,45, 4 menos 1,45 y 4 menos 1,29 y 4. Y supongamos que el Darby Watson me dio 1,3. ¿Dónde me ubicaría? ¿En qué cuadrante? En el segundo de izquierda a derecha. Exacto, este, ¿no es cierto? Sí, ahí. Ya. Y aquí está el problemita que tiene el Darby Watson, ¿ya? Entonces, dependiendo del valor del Darby Watson, si me dio 0,3 me voy a ubicar aquí. Si me dio 1,3 me voy a ubicar aquí. Si me dio 1,89 me voy a ubicar aquí. Si me dio 2,2 me voy a ubicar aquí. ¿Me entiendes? Si me dio 3,9 me voy a ubicar aquí. ¿Ya? Si me ubico aquí o me ubico acá, tengo claridad de que hay autocorrelación. ¿Positiva? Negativa. ¿Ok? Si me ubico aquí, fabuloso, no hay autocorrelación. ¿No es cierto? Tengo certeza, el Darby Watson me da esa certeza en estos 3 lugares. Sin embargo, tiene una zona gris o una zona indecisa, es indeciso el Darby Watson, ¿ya? Por eso que no les gusta, es como una prueba muy básica, ¿ya? Pero es la más usada, en todo caso, para este nivel de curso estamos hablando. Y yo aquí me deja inconcluso el Darby Watson, ¿ya? Puede haber como no puede haber, ¿ya? Y para esto, obviamente, que ya ahí tendría que irme a otras pruebas más avanzadas, ¿ya? ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Que esto me ha costado mucho. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el trabajo 30 observaciones Ya, y nuestras variables explicativas son 3. ya. Entonces tendría, y es a un 95% de confiabilidad, entonces tendríamos que colocar el 1,21 y el 1,65 ahí mismo donde tiene usted el 1,10 y el 1,54. Perfecto, eso es. Y el Darby Watson nos da 1,23. Está ubicado aquí. Sí. Y ¿Está? el RO nos da 0,37. Claro, por eso, porque el RO es cercano a Ujú. 0. No, ¿cuánto te da el RO? 0,37. Claro, no es 0, porque si fuera 0 estaría aquí. No es negativo, porque si no estarías ubicada aquí. Es mayor que 0. ¿Ya? Sí, El RO es un dato, pero, cosa que tú corrobores que estás aquí. Pero aquí te va a dar ya, inconcluso. ¿Sí? Entonces, tú sí. puedes hacer mejoras en el modelo, como las vamos a ver ahora, para tratar de que esta cosita se te mueva para acá. ¿Sí? O que este se Ya. vaya moviendo. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que hicimos la fórmula Cochrane output, de, sí, ¿ya? y ahí el Android Watson mejoró, pero era 2,22 o mayor. Si me paso del 3, No, volvería a... depende, depende, porque, hija, no lo tomes como valor absoluto, porque lo que ocurre es que, mira, si yo estoy aquí ubicada, no sé, o aquí, no, aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí me va a dar 1,08 y aquí me va a dar 1,36, ¿ya? Y aquí va a ser 4 menos 1,08, que van a ser 3, van a ser 2,92, por ejemplo. Aquí, ¿sí? Entonces, va a depender de los valores. Yo puedo llegar hasta, si trabajo hasta un 99%, puedo llegar a valores cercanos a 2, y tanto, o a 3, y tanto. Va a depender de tus parámetros aquí, si lo podemos llamar así, ¿ya? De los puntos de las, como de los puntos de quiebre que tú vas a tener aquí para ver si estás en esta zona o en esta otra. ¿Mm?
¿Sí? O sea, a ver, Sí, profe. la autocorrelación en todo caso no es algo fácil de solucionar, para nada. ¿Sí? Especialmente en modelos mucho más complejos de time series, es una problemática importante, ¿ya? Y más aún cuando nosotros lo que queremos es interpretar los parámetros, no es predecir, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para ustedes es importante entender que existe, que puede existir, que sepan a qué se puede deber, que la puedan detectar en primera instancia con un Darby-Watson, ¿ya? Y que en base a eso puedan decir si hay, no hay, positiva o negativa, y tratar de solucionarla, pero no necesariamente algunos la van a poder solucionar, porque si no tendríamos que hacer, después, si cae aquí, por ejemplo, vamos a tener que hacer otro test, ¿ya? Que ustedes no lo alcanzamos a estudiar con ustedes, ¿ya? Otro test para evaluar si cayó acá, quizás con otro test me dé que no hay autocorrelación, porque está como en el limbo aquí, ¿sí? Como para que haya, como para que no haya. Nuevamente, porque nosotros, que es un tema importante, yo no olvidar esto, chiquillos. De repente la autocorrelación existe, pero no genera tantos problemas para cambiarme ni el signo, ni cambiarme la significancia de un coeficiente. ¿Ya? Y yo lo voy a poder interpretar. Y voy a tener, obviamente, esos problemas y voy a tratar de mejorarlo, ¿sí? Pero si el objetivo es predecir, obviamente, ahí es mucho más intensa la necesidad de ajustar la autocorrelación, ¿ya? Si ustedes la tienen, sus coeficientes son significantes, son coherentes con lo que vieron en el análisis descriptivo, basta que me digan que hay, que trataron de solucionarlo de esta y de esta manera, no sirvió y listo. ¿Y a qué se podría deber? De nuevo, cuando hablamos de heteroceasticidad, dijimos, explíquenme a qué se podría deber. Lo que pasa es que mis observaciones son muy heterogéneas, tomé países muy ricos, países muy pobres, y a eso se podría deber la heteroceasticidad. Ya. En la autocorrelación. Bueno, primero porque es una serie temporal, hay inercia entre las observaciones, además estamos estudiando, no sé, la inflación, y la inflación claramente tiene, de acuerdo a la literatura, una relación de inercia en el tiempo, por todo, ¿no es cierto?, lo que significa inflación, ¿ya? En países como el nuestro, que la UEF está completamente amarrada a la inflación pasada, ¿no es cierto? O sea, yo conozco la UEF. ¿Ustedes saben por qué ustedes conocen la UEF de todo este mes, sin que el mes no haya pasado? ¿Saben eso, no es cierto? Por la aproximación del pasado, ¿Ah? por la ¿Ustedes saben por aproximación qué? O de sea, lo ¿por que... qué yo, por ejemplo, yo el 1 o el 2 de agosto, yo voy a conocer la UEF de todo el mes de agosto? Porque ¿Ustedes lo saben por qué o calculan por no? los meses anteriores, porque los ¿Pero de calculan por qué? los meses anteriores, ¿De qué? de... A ver, ¿alguien sabe a ciencia cierta por qué eso, no? ¿Alguien debe saber aquí? ¿Jennifer? relación con el IPC, ¿no? Porque la UEF está completamente anclada a la inflación pasada. Y la UEF se actualiza, se proyecta un mes en función de la inflación del mes anterior. Está completamente anclada. Por eso es que pueden dar la inflación, la UEF de este mes. Mírenla, ustedes pueden, la UEF, ¿cuánto va a estar la UEF durante este mes? Ya yo tengo hasta el 31 de julio. Sin que ya hemos llegado al 31 de julio, porque está toda en función de la inflación pasada, del mes anterior. Y así todo va, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos un país, no el único, la mayoría de los países, pero que tenemos, ¿no es cierto?, una inercia inflacionaria un poco controlada, porque tenemos otras buenas medidas, ¿no es cierto?, que reducen ese efecto, pero tenemos, ¿ya? Como por ejemplo la UEF, que paga salarios, que paga pensiones, que tiene los grandes créditos hipotecarios y las grandes deudas en UEF, que están ancladas con la inflación pasada.
qué bueno que tenemos inflación baja, pero imagínense si tuviéramos inflaciones altas. Lo más probable, si nosotros creciéramos a un proceso inflacionario alto, lo más probable que una de las medidas que se tenga que tomar es desenganchar eso de la inflación pasada. Porque si no, no habría vuelta a que volviera a bajar. Pero como tenemos inflación controlada, de paréntesis, ¿no es cierto?, entre comillas, porque ya nada es 100%, nada es tan probable con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, se puede mantener. ¿Ya? Y es una medida que es reconocida como una medida adecuada. Pero si esta cosa se nos disparara, imagínense, ¿ya?, cómo crecerían algunos salarios, algunas pensiones y algunas deudas, varias, ¿no es cierto? Entonces, puede ser. Entonces ustedes tienen que tratar de ver y analizar del tipo de datos con el que están trabajando. Ahora, ¿cómo podría yo abordar la autocorrelación? Ya la tengo la autocorrelación, como decían sus compañeros recién. Lo primero que hay que hacer, chiquillos, lo primero, lo más importante, creo yo, aparte de saber que existe, de poder evaluarla, de relacionarla, es hacer un cambio en la especificación del modelo. Nuevamente aparece el cambio de la forma funcional. El cambio de la forma funcional me puede cambiar el problema de autocorrelación, reducírmelo o eliminármelo. ¿Ya? Puedo incluir otras variables. Recuerden que aquí hablamos de una mala especificación del modelo. Por lo tanto, la mala especificación puede ser porque me faltaron algunas variables. Entonces, puedo adicionar algunas variables que la teoría relaciona con la variable dependiente, que se me había olvidado incorporarla, que no la había encontrado, y esa me puede, ¡pum!, solucionar el problema de autocorrelación. Y también, en time series, para reconocer esa inercia que hay en las time series, una forma es incluir lag. Los lag significa como variables rezagadas, pasadas, ¿ya?, en el modelo, que estén justificadas, obviamente. Por ejemplo, comúnmente cuando se está estudiando, en algunos casos, crecimiento en función del crecimiento de la población, hay modelos que incluyen la población anterior, ¿ya?, o la población inicial de cuando una población inicial hace muchos años, porque es distinto estudiar, por ejemplo, a Chile y a China, ¿ya? ¿En qué sentido? De que Chile tiene una población históricamente más chica, ¿ya?, que China. Y puede que eso sea la diferencia, o incluir la tasa de crecimiento del PIB y el PIB que tenían hace 50 años, ¿ya? Chile puede tener una tasa de crecimiento del PIB más alto que muchos países europeos, pero su PIB como total es más bajo, ¿me entiendes? Y eso puede estar explicando una diferencia. O agregar el lag propiamente tal también, en el sentido de incluir el consumo anterior, ¿ya? Yo estoy estudiando el consumo y coloco como variable explicativa el consumo anterior, porque seguramente también hay una relación entre el consumo actual y el consumo anterior, por patrones de consumo del país, de las personas, etc. ¿Sí? ¿Qué cuidado hay que tener? Sí, aquí yo no lo puse, pero ¿qué cuidado hay que tener? Que cuando el modelo incluye el lag de la variable dependiente, el Darby-Watson ya no me sirve, ¿ya? Lo puedo tomar como ejemplo, pero hay otro que es como un Darby-Watson ajustado que hay que aplicar para eso, ¿ya? Si todas estas medidas correctivas y otras, ¿ya?, no te sirven, ¿ya?, podría hacer un ajuste, como lo han generado algunos econometristas, que es el mínimo cuadrado generalizado, ¿ya? Cochran-Urquhart method también, que es el método de estimar, asumiendo ya, porque ya lo tengo, autocorrelación y ajustar por ello, ¿ya? Yo les dije en el video, y no quiero entrar a esa, porque si no, ahí sí que se van a marear más de lo que yo sé que algunos están, lamentablemente, con las fórmulas del Cochran-Urquhart, ¿ya? Sino que más bien entenderlo como una mirada más global,
como una medida que lo que hace es que reconoce la existencia de autocorrelación y ajusta el modelo, lo ajusta, lo cambia. Si se quiere decir, es como cambiar la forma un poquitito, agregando los errores al modelo, ¿ya? Esa correlación que existe dentro de los errores al modelo. Y ahí, en la última parte del video, yo les mostraba que lo que hace es lo mismo que vimos delante, calcular ese error, ¿ya? Transformar el modelo de regresión y volver a estimar el modelo para ver si es que se ha mejorado, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos en un video, ¿se acuerdan? En el video también, que yo sé que varios lo vieron porque me preguntaron al respecto del Cochrane-Orcutt para poder aplicarlo, ¿sí? A mí lo que me interesa, sí, chiquillo, por favor, porque con esto no culminan el estudio y no todo les va a gustar ni les va a interesar seguir avanzando en esto, eso también se comprende completamente, no es necesario. Pero entender de que cuando yo trabajo con datos, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando, en este caso, con los datos, con time series, hay una problemática que puede ocurrir, que es la autocorrelación, que tiene que ver con que los errores, y como bien dijo Jennifer delante, la diferencia entre el observado y el estimado, ¿no es cierto?, el Y, genera un error. Si esos errores tienen un patrón de conducta en el tiempo, porque es time series, estoy en presencia de autocorrelación, ¿sí? Ese patrón de conducta puede ser positivo o puede ser negativo. Pueden tener una correlación positiva, o sea, uno sube, el otro sube, el otro sube, o una correlación negativa, inversa, ¿sí? Si no hay patrón de correlación, estamos hablando que la correlación es 0 o cercana a 0, ¿ya? Entonces se mueve entre -1 y 1. Y una forma de evaluarlo es a través de el Darby-Watson, ¿sí? Que va entre los valores 0 y, ¿qué valor? ¿Cuál es el máximo del Darby-Watson que podría encontrar? 4. 4, ¿cierto? Si el Watson me da más o menos cercano a 2, 1,8, 2,2, 2,5, 1,6, ¡oh, qué bueno! Pero tengo que corroborarlo con la tabla, ¿ya? Porque si me da 1,8 o me da 2,2, que estén seguros que no hay autocorrelación. Sin embargo, si está en 1,4 o en 1,6, va a depender del límite, ¿no es cierto?, que me ponga el Darby-Watson. Me tengo que meter a la tablita, ¿ya? Y me va a decir, si es cercano al 0 el Darby-Watson, en el primer cuadrante, que hay autocorrelación positiva. Si está cercano al 4 el Darby-Watson, o en el último cuadrante, hay autocorrelación negativa. Si está en el cuadrante del medio, cercano al 2, que no hay autocorrelación, yo no puedo rechazar la hipótesis nula de que no hay autocorrelación. Pero tenemos estos otros dos cuadrantes que puede que me dejen el signo de interrogación, ¿ya? En que puede o no puede haber autocorrelación, ¿sí? Tengo un chat aquí. Entonces, en ese sentido, podría hacerlo yo para poder evaluar y mejorar. ¿Cómo podría mejorar la autocorrelación? Cambiando la forma funcional del modelo. En el ejemplo que hicimos, ¿qué hicimos ahí en el ejemplo? Chicos, ¿se acuerdan lo que hicimos en el ejercicio que les di en el video? ¿Qué cambio fue el que hicimos para mejorar la autocorrelación en primera instancia? Bueno, pasamos de un lin-lin a un log-lin, ¿se acuerdan? Cambiamos el lin a log, la dependiente, cambiamos de lin a log, una variable explicativa, y la otra la dejamos lin, ¿ya? Y con eso mejoramos, pero caímos en la zona de indecisión, de una zona muy dura, de autocorrelación positiva, pasamos a una zona más bien de indecisión, ¿ya? Y después, obviamente, se aplicó el Cochrane-Orcutt y con eso se mejoró. Podría haber ocurrido como no podría haber ocurrido, y ocurrió en ese caso, se mejoró. Ahora, aquí alguien me pregunta y dice, profe, ¿la homocedasticidad se puede graficar en Gretel? Tú no graficas, esa es una cosa súper importante, tú no graficas la homocedasticidad. Ojo, ¿ya? Tú graficas las variables o los errores o el modelo.
tú puedes detectar homocedasticidad como una mirada. Claro que puedes hacerlo. ¿En qué sentido? A ver, veamos si es que... Más bien, esas gráficas se hacen más bien en Gretel, o sea, en Excel comúnmente. Pero veamos, no tengo aquí una data, pero comúnmente... No, ese no es. Déjenme mirar. Ok, espérenme un minutito que quiero abrir Gretel, pero no me permite. ¿Qué habrá pasado aquí? Acá está. A ver. Gretel. Entonces, primero no se grafica la homocedasticidad o la heterocedasticidad. Se grafican los residuos, se grafican los Y, los X, el modelo, ¿ok? Y tú puedes a partir de eso mirar si hubiese algún problema de heterocedasticidad, ¿ya? Que es una primera mirada para que los datos te hablen, pero lo más formal, ¿ya? Y para complementar después cuando tú hagas la prueba formal, ¿sí? ¿Estamos, no? Señorina o señor, no sé, él me Sí, preguntó, profe. ¿sí? Yo. Entonces, quiero mostrar, porque no vas a tener ahí o sí, espérate, déjame mirar, quiero abrir la data esta del ejercicio que se hizo ahora, que fue la Green 10.3, esta es. Entonces, el primer modelo que, ¿me ven o no? ¿Están viendo lo que estoy haciendo? Sí, ¿Ven mi Gretel? ¿Sí? sí, profe. Ya. Si yo coloco aquí el modelo original, Y en función de M y R, ¿no es cierto? Este era el modelo original que teníamos, ¿lo ven? Y aquí me daba un Darby-Watson de 0,46. ¿Sí? Si yo hago la tabla del Darby-Watson, ¿ya? ¿Cuánto era el tamaño de la muestra de este modelo? ¿Cuánto es el N acá? 20. 20, muy bien. ¿Y cuánto es el número de regresoras, excluyendo la constante o solamente las variables 2. explicativas? 2. 2, ¿no es cierto? Aceptar. Y aquí está el Darby-Watson. 1, 1, 1, 5. ¿Cuánto me dio a mí? 0,46. Es decir, está en el primer cuadrante, ¿no es cierto? Es decir, hay autocorrelación Positiva. positiva. Y lo veo acá, porque el ρ es positivo. Y de hecho es cercano a 1, ¿lo ven o no? 0,7. Ya, entonces, ahora, déjame mirar aquí. Yo puedo graficar los residuos contra el tiempo. ¿Sí? Ahí están tus residuos, ya no sé quién fue la que me preguntó. Aquí están los residuos contra el tiempo. Si tú te fijas, tienen una tendencia. ¿Qué les va pasando a los residuos en el tiempo? ¿Ya? ¿Qué va pasando con los residuos en el tiempo? Van aumentando. Van aumentando. Tienen ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que les va? Excepto en este periodo que aquí hubo una baja, ¿ya? Pero aquí parece que hubiera una inercia positiva. Los errores, para que no tuvieran una correlación, debieran ser así como ¿me entiendes? Súper dispersos aquí. En cambio, aquí se muestra que tienen una tendencia a ir creciendo y decrecen en un momento y siguen creciendo. Ya, aquí pasó algo, obviamente, que cambió la trayectoria, pero en general tienen una tendencia positiva. Esta es la gráfica que yo les digo de los errores en el tiempo, correlación. ¿Sí? Nosotros miramos con este si hay heterocedasticidad, ¿no es cierto? White, por ejemplo. ¿Cuál es la hipótesis de heterocedasticidad? ¿Cuál es la hipótesis nula? Que hay homocedasticidad o Que que hay no hay homocedasticidad. heterocedasticidad. Ya. ¿Qué es lo que te dice este p-value? ¿Rechaza o no rechaza H0? A ver, no me diga usted. A ver si es que otro me dice. Mauro. De acuerdo a este p-value, ¿rechaza o no rechaza H0 de homocedasticidad? ¿Mauro?
Matías Parra, que está por ahí de azul. Los veo como un cuadradito de colores a ustedes. ¿Ah? Matías, ¿qué me puedes decir respecto de este p-value? Tampoco. Martín, Vivanco. Ya, volvamos a la señorita que me estaba hablando entonces. Cuénteme, señorita, con este p-value, ¿rechaza o no rechaza H0? Tiene que ser mayor a 0,05. Te vuelvo a preguntar, No, ¿rechazo o no no se rechaza rechazo H0. H0? No se rechaza H0, muy No. bien. Entonces, ¿qué puedes plantear? ¿Hay homocelasticidad o heterocelasticidad? Homocelasticidad. Muy bien, ¿no es cierto? No tenemos problemas de heterocelasticidad. Eso me está mostrando. Entonces, aquí, de hecho, de alguna manera, ya, lo que me está diciendo que hay homocelasticidad. Quiero ver yo si aquí puedo, para responder un poco a la gráfica que me decía, ¿ya? Aquí estoy graficando los errores, los residuos, en función de la variable, aquí está la variable, los residuos, ¿no es cierto? Miren cómo se mueven los residuos. ¿Ya? Recuerden que la heterocelasticidad tiene que ver si los residuos en el tiempo van, o sea, no en el tiempo, sino que de acuerdo a las observaciones van aumentando o van reduciendo, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Quiero mostrarles aquí, si puedo ver otra gráfica, espérenme. Aquí. Miren, aquí está la gráfica que siempre hacemos nosotros, mejor dicho, no, nunca lo pudimos hacer en la pizarra porque nunca nos hemos juntado. Pero aquí están las observaciones. ¿Ya? Y aquí está lo estimado. ¿Qué es esto que está aquí? Esa diferencia entre este punto y este. ¿Qué es lo que es? Los errores. Los errores. Hay tantos errores positivos como errores negativos. ¿Lo ven? ¿Cuánto suman esos errores? 0. 0. Muy bien. ¿No es cierto? Siempre van a sumar 0. ¿Ya? Por los supuestos, mico en este caso, de media 0 y varianza constante. Es 0. No, van a sumar cercano, o sea, 0 o 0,000 y tanto, ¿no es cierto? Si distribuyen normal esos errores. Y aquí te va mostrando eso. Profe, Dígame, ¿cómo sacó ese gráfico? ¿cómo lo saqué? Te lo muestro al tiro. Lo voy a cerrar. Me voy a gráfica. Tengo el modelo estimado. ¿Sí? Me voy a gráfico. Observada versus estimada. ¿Lo ven? Ah, ya, profe. ¿Sí? Esta es una buena gráfica para ustedes también si la quisieran hacer. ¿Ya? No son tan bonitos los gráficos aquí como se hacen en Excel, pero es una buena ayuda. ¿Sí? Por eso ahí les estoy mostrando. Entonces, si yo quisiera graficar los errores contra el tiempo, ¿ya? Aquí están, como lo habíamos dicho antes. Tienen una tendencia que van los errores. No son como dispersos aquí, los residuos. Tienen una tendencia, y eso me muestra que hay como una correlación positiva hacia arriba. ¿Ya? Aquí podría haber una negativa incipiente, pero lo que más se ve aquí en el grueso es que en la medida que van subiendo los errores, el otro va subiendo. ¿Fija? Y este orden no es cambiable, porque es un orden en el tiempo. ¿Ya? Que es el problema, o mejor dicho, la restricción que tienen eso. Lo otro que puedo hacer es graficarlo con respecto a cada una de las variables. Los errores contra Y, los errores contra R y los errores contra M, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los errores en la medida que Y va aumentando? ¿Sí? Y aquí, que es un poco lo que me decía la señorita delante de la gráfica,
Si tú te fijas, esta sería una gráfica que yo podría ver respecto de los errores y la variable X para analizar heterocedasticidad. ¿Te acuerdas que para que haya heterocedasticidad, qué tiene que ir pasando con la varianza de los errores? Ir o aumentando o ir reduciéndose, ¿no es cierto? Pero si tú te fijas cómo son la varianza de los errores, es como disperso siempre, ¿te fijas o no? Es siempre dispersa. No es que aquí sea más chiquitita y después vaya aumentando, sino que es siempre dispersa. Como que la varianza se mantiene relativamente estable, alta, ¿ya? Y estable. No es que aquí sea este pedazo nomás. Aquí, este, y aquí, no. No se muestra, ¿ya? Por lo menos con la R. Ahora veamos con la M. Mira, aquí como que sigue, fíjate, nuevamente, es positiva, pero tiene una varianza parecida. Aquí ya se dispersa un poco más, ¿ya? Pero no alcanza a ser tanto para que haya heterocedasticidad. ¿Sí? No sé si te queda ahí claro. Entonces, ¿dónde tienen que irse? Modelo, gráficos. ¿Mm? Ya Ya, seguimos. profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Aquí tengo algo en el chat escrito. Ya, ¿vio cómo te expliqué el gráfico ahora, Oscar? Sí, profe, ahora sí. En autocorrelación lo hice recién y me da creciente hacia arriba. Eso significa que sí tengo autocorrelación. Pero tienes que corroborarlo con la prueba. ¿La prueba cuánto te dio el RO? Sí, me dio menor. ¿Cuánto te dio el RO? El RO, un número muy, muy bajo. 1,3 por 10 elevado a 7, a menos 7. Te dio 0,0000 y tanto. Sí. Elevado a 7. Qué raro, a ver. Es que, mira, a ver. Sí. ¿Y el Darby Watson cuánto te dio? Es que en panel me dice que se llama Woolwright, una Ah, cuestión claro. así. Woolwright. Ya. Sí, es otra prueba. Sí. Pero esa es la que se tiene que hacer en panel para autocorrelación, ¿cierto? Es una de las pruebas que se puede hacer para autocorrelación, sí. O sea, es que me aparecía en la parte de autocorrelación, me aparecía solamente esa como Como para prueba. autocorrelación. Pero no te da el output el Darby Watson, porque Sí, ¿sí? Entonces la puedes sí, usar también para mientras, también la puedes usar. claro. Y lo importante que el Gretel, que lo ven aquí, ¿cuándo no les va a aparecer el Darby Watson? Porque hay alumnos que me han preguntado, profe, ¿no me aparece el Darby Watson? ¿Cuándo no me va a aparecer el Darby Watson? Chicos, ¿cuándo no me va a aparecer eso? Chicos, ¿cuándo no me va a aparecer? Cuando sea cross section. Perfecto, ¿no es cierto? Cuando sea cross section, no me va a aparecer. Si ustedes lo quieren calcular, calcúlenlo. Yo no se los voy a pedir, pero lo pueden hacer el ejercicio para calcular. ¿Y por qué no les aparece? Porque el Gretel sabe que cuando hay cross section, la autocorrelación no es tema, ¿ya? Porque a pesar que la calculara y te diera, tú llegas y redistribuyes los datos, obviamente, lo voy a decir, pero es obvio, que cada observación con su par. Obviamente que sí. Tengo a la Ana Moraga con su edad, su peso, su estudio, y tengo a la Jennifer González después con su edad, su peso, su estudio, ¿no es cierto? Yo lo reordeno, pero ellos siguen con sus mismos datos para el lado, ¿ya? Los reordeno de A a Z, o los reordeno de más nota a menos nota, de más estudio a menos estudio, ¿ya? Y ahí los errores se te revuelven. Por lo tanto, de alguna manera, se te desaparece la autocorrelación. Porque no es un tema de la estructura de los datos que debe ser así.
La única data, obviamente, en time series tiene una estructura de orden cronológico fijo, que no es cambiable. El time series, en cambio, tiene un orden fijo y el cross section no tiene un orden fijo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Profe, Diga. yo le tenía una pregunta con respecto a de que, claro, en el time series no se puede reagrupar la data, por así decirlo, pero en el panel, sí, reordenar, pero en el panel nosotros podemos reordenarla para mejorar esto, ¿o no? Ojo, mira. A ver, buena pregunta. Supongamos que esta fuera una pregunta de prueba. Yo en un panel data, ¿puedo reordenar la data? ¿Sí o no? Disculpa que te devuelva con la pregunta. A ver, Sí, dime tú, ¿sí pero o no? ¿Sí o no? yo no estoy seguro, pero yo creo que sí, profe. No, ¿Toda? por eso le pregunto. No ¿Toda? toda, pero Ya, no parte. toda. Ya, parte. ¿Qué podrías reordenar? Las observaciones. ¿Pero cuál? O sea, con su respectivo año, eso no tengo que ordenarlo, pero Exactamente. O sea, si yo tengo países con 3 observaciones cada una, ¿no es cierto? Yo podría reordenar los países, pero el orden de las observaciones temporales seguiría siendo la misma, por país. ¿Me entiendes o no? sí. No, sí le entiendo eso. Por lo Pero tanto, sí, a lo que voy, sí. la cabida, tú puedes reordenarla, ni un problema, pero vas a reordenar solo lo que tiene que ver con cross-section. ¿Qué significa? Que puedes reordenar los países de A a la Z, si es que no los tenías ordenados. ¿Sí? Pero eso no necesariamente te va a solucionar el problema de autocorrelación, porque el orden interno de los datos temporales va a seguir siendo el mismo. No sé si me entiendes. O sea, si es Chile, Argentina, Sí, profe. Paraguay, yo puedo reordenarlo Chile, Argentina, Paraguay, Paraguay, Chile, Argentina, ¿me entiendes? Los puedo reordenar. Pero su apartado de time series no los puedo reordenar, porque el 81, el 91 y el 2001, por ejemplo, esos fueran tus años, siempre van a tener ese orden. Sí, esa era mi pregunta, si afectaba en algo o no ese pequeño orden. Podría afectar un poco, pero no necesariamente, no va a tener, podría tener un pequeño impacto en términos de como ahora tienes datos mezclados, ¿ya? Pero no es lo mismo, puedes probarlo, ¿ya? Podría, pero no va a tener el mismo impacto que en cross-section donde yo reordeno todo, porque aquí tú vas a seguir un patrón interno, y cuando tú metiste las datas como panel, claramente te preguntó cuál era la panel, ¿no es cierto? Que era cross-section, países, y time series. Ahora, nosotros, y ahí también quizás ustedes, que son varios grupos, no sé si son tres me parece, que los que están usando la mezcla, ¿ya? Yo no les voy a pedir, porque tampoco me dediqué, no es parte tampoco para poder profundizar, más pruebas para temas de panel. Por lo tanto, yo los voy a evaluar a usted igual como si fuera una combinación pura solamente. ¿Ya? Entonces, si tienen problemas de autocorrelación, ¿a qué se podrían deber? ¿A qué? Y hasta ahí llegamos. No les voy a pedir que lo solucionen. ¿Ya? Porque claramente cuando yo trabajo con panel data, de repente hay otras pruebas más sofisticadas que hay que hacer. ¿Sí? Sí es importante, y ahí para todos los grupos que tienen eso y que se los he dicho varias veces, no todos han hecho caso, pero varias veces, es que cuando yo agrego temas de tiempo, no tiene que ser un objetivo solamente aumentar la data. ¿Ya? No tiene que ser el fin, yo tenía 10 países, entonces meto 3 años, 10 por 3, 30. Listo, ahí tengo las 30 observaciones. No puede ser ese el fin, ¿ya? Solamente. Tiene que haber un fin también de poder ver algún cambio estructural que sucedió en esos países entre un periodo y otro, por ejemplo. Por eso es que yo ahí les pedía que agregaran una variable dummy, tiempo, ¿se acuerdan? Dummy, tiempo. Sí. ¿Cuál tiempo, cuál año? Ustedes eligen, ¿ya? 2000 respecto al 2010, porque hubo 10 años de diferencia y yo creo que aumentó la propensión marginal a consumir entre el 2000 y el 2010. Evalúenla.
Y eso se hace con la DAMI de año y multiplicada por el consumo, por ejemplo. ¿Ya? Tiene que tener una relación, o como me decía la Samia la otra vez, pero ¿cuál elijo como 0 y 1? Elige el que está estudiando el tema. Es como cuando dicen hombre, mujer, ¿cuál omite? Ustedes eligen. ¿Ya? Rico, pobre, ustedes eligen. País más desarrollado, menos desarrollado, ustedes eligen. ¿Ya? No hay una regla de decisión única para eso. Disculpe, nos dijo que teníamos que hacer la DAMI años, la hicimos, pero la última parte no la entendí. ¿También se puede hacer una intersección? Claro, porque si yo quiero mirar, a ver, recuerden, eso también es parte de la materia. La DAMI sola, ¿qué es lo que mide? ¿Un cambio de intercepto o un cambio de pendiente? Intercepto. Intercepto. Muy bien, Nicolás. Intercepto. Me mide si el PIB en tal periodo era mayor o menor, si es que es mi variable dependiente, respecto del otro año. Nada más, me mide eso, cambio de intercepto, cuando todas las otras variables son cero. Si yo quiero medir si el grado, si el impacto de las variaciones del PIB sobre la desigualdad cambiaron entre la década del 80, o sea, 1980 y 1990, ¿qué tengo que hacer? Hacer una multiplicación de la DAMI año por el PIB. Esa interacción, ese coeficiente que acompaña esa interacción, ¿qué me mide? Cambio de pendiente. ¿Me entiendes? Yo puedo hacerlo, chiquillos, puedo hacerlo todo y ver que no tiene cambio, y no la colocan. Pero cuando yo les pregunto, ustedes dicen, sí, la hicimos, profesora, pero sabe que no era significante, además no teníamos justificación que explicara eso. Listo, ningún problema. ¿Ya? Si es que no le va a aportar mucho más al modelo. Ahora, me tomo de eso, por otras preguntas que me han hecho por lo menos 2 o 3 grupos, ¿ya? Que es, profe, ¿todas las variables tienen que ser estadísticamente significativas? No tienen que ser todas estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, yo aquí quiero dar el énfasis, chicos, a 2 cosas. ¿Ya? Uno, como había un grupo ayer. Ayer un grupo tenía su variable principal, ¿sí? Un grupo ayer tenía su variable explicativa principal, lo dio estadísticamente significante. ¿Sí? No hay problema si eso ocurre. También es interesante que ocurra y que lo puedan explicar. ¿Sí? Ahora, si eso ocurrió porque efectivamente esa variable no explicaba los cambios en Y, ¿ya? Fantástico. Y ustedes tendrán que decirme a qué se puede deber que a pesar de que la teoría decía que sí explicaba, en ese contexto, con esos países, en ese momento, no lo explicó. También nos aporta. En cambio, déjame terminar solamente, por favor. En cambio, si esa no significancia es producto de una enfermedad, lo voy a decir así, aunque suene como tan simple. Dígase, multicolinealidad, autocorrelación o heteroceasticidad, que esas 3 me provocaron, o una de esas 3 me provocó que los errores estándar del coeficiente subiera y me hizo que el T calculado no fuera significante, más bajo que el T de tabla, y por lo tanto me hiciera no rechazar H0, siendo que si era significante cuando yo lo miraba en la gráfica, ahí tenemos problemas. ¿Me entienden o no? O sea, no puede ser que la no significancia sea producto de la enfermedad de la multicolinealidad o de la autocorrelación. Tiene que ser puro. ¿Ya? Porque si ustedes detectaron lo otro, no lo pudieron solucionar, ustedes me tienen que decir, sin embargo, no podemos sacar conclusiones de esto, dado que el modelo presenta multicolinealidad, esto hizo que esto, siendo significante porque lo revisamos en una regresión simple, ¿ya? Y vimos que era, pero al agregar los otros, y no pudimos mejorar el modelo. ¿Ya? Es distinto. Entonces, en eso sí que tienen que tener cuidado. Lo otro, no pueden tener un modelo que en su conjunto no sea estadísticamente significante.
¿ya? Ahí inmediatamente, como dice la pauta, va a ser evaluado con rojo. El modelo debe ser estadísticamente significante. No debe ser significante la variable principal, porque quizás no lo es. ¿Ya? Quizás no lo es. Entonces, porque eso también me explica algo, chiquillos. Y de nuevo, y ahí te doy la palabra, Constanza. De nuevo, yo lo tomo esencialmente en ese sentido del aprendizaje para ustedes, porque ustedes cuando trabajen, por mucho a los que les gusta el área de marketing, por mucho que la literatura diga que si yo gasto más en publicidad, mis ventas van a aumentar, puede que a ustedes no le aumenten. Y eso puede ocurrir. ¿Ya? Puede ocurrir. El tema es, chuta, ¿por qué no pasó lo que tenía que pasar? Oye, porque tú gastaste un montón en publicidad, pero no fue la adecuada. Tus asesores no fueron los adecuados para definir el target al cual tú ibas dedicado. ¿Sabes qué? No te diste cuenta que la competencia ya había tirado hace 2 días otra cuestión. No te diste cuenta o lo hiciste a ciega y no te diste cuenta que estábamos en una pandemia. ¿Me entiendes? Entonces, igual lo van a echar. Entonces, por eso que es tan importante, que quizás no es lo que un estadístico les diría, pero yo no soy estadística, ¿ya? No es lo que un estadístico le diría, porque aquí el fin del modelo no es encontrar que todo es significante, que todo es maravilloso, no. Puede. Por eso que de las primeras clases que tuvimos, chicos, ¿ya? Una de las primeras cosas que yo les dije fue, con esta asignatura ustedes van a poder corroborar o no lo que la teoría dice. ¿Sí? Entonces, por eso que es interesante el análisis un poquito mayor. Y vuelvo a repetir, no solo para el curso, sino para que ustedes también, como profesionales, tengan esa mirada un poquitito más integral, que es el desafío que van a tener como ingenieros comerciales cuando se inserten o emprendan o lo que hagan. ¿Sí? Ya, Constanza, ahora le escucho. Es que, por ejemplo, si en el modelo hay variables que no son estadísticamente significantes, tengo que obviamente explicarlo a través de la literatura, ¿cierto? Porque en la base para el trabajo empírico, ahí habían unos comentarios y preguntas. Y una de esas decía que había que nombrar por qué algunas variables no eran estadísticamente significantes. Eso lo tengo que hacer con el respaldo de la literatura. Ya, es que a ver, primera cosa, Constanza. Si tú agregaste una variable en el modelo es porque la literatura te guió. Y además la literatura te guió y te dijo lo que tú podrías esperar de esa variable. Si Sí. tiene una relación positiva o tiene una relación negativa. Es muy poco probable que tú hayas agregado una variable al modelo que no tenga esa justificación. O sea, no debiera ocurrir. La literatura dice que yo voy a incluir como variable, no sé, por ejemplo, cuáles son los factores que explican que ustedes se titulen a tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la literatura al respecto? ¿Ya? Dice que está relacionado con el rendimiento del primer año de la universidad. Listo. Entonces yo meto esa variable. Y aquellos estudiantes que tuvieron mejor rendimiento en el primer año en la universidad, aprobando todas sus asignaturas, tienen mayor probabilidad de titularse oportunamente que los otros. ¿Ya? Por eso la metí. Lo otro me dice que las mujeres se titulan más oportunamente que los hombres. Ya. Entonces, ¿qué espero yo de esos coeficientes? Primero, espero que sean significantes, espero. Y espero que tengan un signo tanto. ¿Sí? Lo mismo. PIB y desigualdad. Ya, yo espero que aquellos países que tengan un mayor PIB tengan menor desigualdad. Eso me dice la literatura. Si tú después que estimaste tu modelo no te dio significante, no te puedes respaldar en la literatura, en esa literatura que ya pusiste, porque tú la pusiste porque decía que sí era. ¿Ya? Tú tendrás que revisar otra, ¿ya? Y también analizar el contexto, quizás. Todo eso hablaban de economía, no sé, economías desarrolladas. Y tú lo estás haciendo en una economía no desarrollada. Esa podría ser tu explicación, ¿ya? Que comúnmente eso se da en economías desarrolladas, sin embargo, este estudio se hizo en una economía no desarrollada. Y producto de ello puede ser que en este tipo de economía esa relación no se dé. ¿Sí?
¿Me entiendes? Sí. O Sí. porque sabe que justamente el periodo de tiempo que tocamos es un contexto en donde hubo una gran depresión, ¿ya? O ese país estuvo con un pico inflacionario, ¿me entiendes? Ahora, lo que no te puede pasar, Constanza, es que no sea significativa por una de las problemas de hetero, auto o multicolinealidad. Eso no puede ocurrir, porque yo te voy a preguntar, ¿y qué pasó cuando usted hizo el análisis descriptivo? Muéstremelo. Y yo si veo que en el análisis descriptivo sí tienen relación, tienen una correlación alta, esa Y y esa X. Me dio la gráfica que había una tendencia positiva clara o negativa clara, y a ti te da no significativo, a mí me va a entrar la duda. Que es lo que hago con todos los grupos cuando nos juntamos, que le digo, miren la gráfica, hicieron el análisis descriptivo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener ese cuidado, ¿sí? O sea, tengo que graficar primero mi Obvio. variable dependiente con cada variable Exactamente. independiente y ver la relación que tiene. Y ese Exacto. es el signo. Sacar la matriz de correlación también. O sea, Sí. si a ti tú haces la matriz de correlación antes de estimar el modelo y tú ves que el Y con el X1 tiene una correlación de 0,6 positiva, el Y con el X2 tiene una correlación de 0,8 positiva, el Y con el X3 tiene una correlación de 0,1, ya. Yo entonces esperaría que el modelo claramente no me diera significativa el X3, pero sí me dieran significativas las otras dos. Yo esperaría eso, ¿entiendes? Si yo veo entre que el X1 y el X2, y el X1 y el X3, hay una correlación de 0,6 con cada una, posibles problemas de multicolinealidad que podría que me salieran no significativas haciéndolo. O sea, esa es la miradita que tú tienes que tener, más allá de que tirar el output nomás, y lo que me salga. ¿Ya? Ujú. Tengo que esperar algo yo. Tengo que esperar algo para yo poder analizar. ¿Ya? Miren, y con eso yo creo vamos a terminar por el tiempo, ¿ya? También me quedan súper poquititos, pero igual les quiero dar ese mensaje. En administración, ustedes estudian administración también, ¿no es cierto? Obvio, porque son ingenieros comerciales, ¿ya? Hay una cosa que es súper clara, que yo me acuerdo que en un curso que lo tuve hace muchos años, me quedó muy aquí, nunca se me ha olvidado. ¿Por qué es importante definir objetivos, ya, claros en administración? ¿Por qué es importante? Porque tengo que saber dónde quiero llegar. Entonces, si ustedes dicen, es un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es tu objetivo? Titularme. No es un buen objetivo. ¿Saben por qué no es un buen objetivo? Porque no es cuantificable. Entonces, el Álvaro, te voy a poner de ejemplo Álvaro, ¿no? Se puede titular en 10 años, ¿ya? Y la Silvana se puede titular en 15 años. Y el Pablo Soto se puede titular en 5 años. Tiene que ser cuantificable, tengo que tener algo que quiero esperar, que pueda evaluar, ¿ya? Entonces, obvio que todos los que entran a estudiar quieren titularse, pero ese no es un objetivo para una persona que quiere trabajar en el área de negocios, claro. Pero ¿en cuánto tiempo te quieres titular? Porque obviamente que si entraste a estudiar la carrera te quieres titular, pero ¿en cuánto? ¿En 5 años? ¿En 6 años? ¿En 7? Porque trabajo, profesora, y siempre estoy a medio tiempo. Listo. No es malo, pero tengo que tener claridad, porque en base a eso yo voy a trabajar y voy a poder evaluar si lo logré o no. Lo mismo aquí. Yo quiero explicar la desigualdad en función de A, B y C variables. ¿Por qué? Porque la literatura respaldó que esto, y porque me interesa, listo. ¿Qué espera? Que todas sean significativas, que estas tengan signo positivo y que estas tengan signo negativo. Cuando me sale el output, y ahí yo puedo decir, mira, se está cumpliendo todo o no se está cumpliendo, y no solamente decir, es significativa, no es significativa, tiene signo positivo. Yo, por eso que les pregunto, ¿y ustedes qué esperaban? Tienen que tener una expectativa, tienen que tener una esperanza, si se puede decir así, ¿ya? No al dedo, sino que basada en lo que han estudiado, ¿ya? Muchos, ¿no es cierto?, partiendo por una intuición, pero en los temas que ustedes están trabajando, mucho más que intuición, ¿ya? Porque
han estudiado o se han metido más en el tema para poder presentarlo. ¿Estamos? Señores, Sí, profe. ya. Gracias. Recuerden que hasta el día de hoy tienen para hacer su test hasta las 6 de la tarde. Solamente 2 personas lo han hecho hasta ahora, por lo que veo. ¿Ya? Y el jueves nos vamos a juntar para los detalles finales del trabajo. Todas las dudas que tengan, por favor, ahí, no hay ningún problema. Y además, yo con todo lo que he visto, lo que he conversado y me he dado cuenta, creo que voy a ajustar un poquito más para que no sea, para que sea un poquito más corto, no sé dónde le voy a cortar, pero un poquito más a la presentación, porque la pauta, alguien me dijo que estaba todavía larga, que no podía hacerla en 10 minutos, que la había probado, no sé, me parece bien, así que voy a trabajar de aquí al jueves para ver qué les puedo cortar de esa pauta, para que sea un poquitito más cortita, ¿ya? Así que se las voy a mostrar el jueves de nuevo. Y por favor no olviden decirme si van a hacer el video, que insisto, es recomendable para muchos porque tienen problemas de conexión y no me los imagino 10 minutos hablando quizás, y no quiero que pasen ese mal rato, ¿ya? Prueben sus micrófonos para que sí me puedan responder a las dudas, ¿ya? Y anótense para que yo así pueda plantearles en qué horario van a entrar cada grupo para hacer la presentación el día martes. Profe, ¿Mm? cuando la presentación sea, por ejemplo, sincrónica, ¿uno tiene que tener activada la cámara Al o no es comienzo, como la necesario? puse yo ahí, solamente, y después la Ya. apagan, para que así no se genere, sí necesito verlos. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. digamos que está la Samia, Álvaro, Óscar Solís, entonces me van a colocar su nombre, cosa que les aparezca bien su nombre y apellido, y me la prenden y yo paso lista y la apagan, ni un problema, porque hasta yo voy a apagar mi cámara para que así no, para que no tengan problemas de hablar de conexión si es necesario. ¿Ya? Porque van a tener que presentar su trabajo en el Word, no en un PPT, pero sí van a tener que ir bajando su trabajito para que lo vayan mostrando. ¿Sí? Pero no es necesario que todos tengan prendida su cámara, porque si no se nos puede caer el sistema. ¿Ya? En el video lo mismo. Pueden grabar, ¿no es cierto? Se presentan, Silvana, Verónica, Yanitza, apagan sus cámaras, presentan el Word y empiezan a hablar. Y listo, ni un problema. Oscar, ¿quiere decir algo? Le quería hacer una consulta, profe, rapidita, aprovechando que estamos hablando de Watson. ¿Se escucha bien? ¿Sí? La diferencia, ¿qué era lo que yo veía con el coeficiente de Watson y con el valor P de Watson? No, a ver. Porque, El Darby-Watson, me dices tú. sí, el Ya. Darby El Darby-Watson es un valor que va entre 0 y 4. Ya, el Que en base, coeficiente. y que en base es el Darby-Watson. Es como una prueba F, como una prueba T. Es como el Darby-Watson calculado. Ujú. DW calculado es el que tú calculas, ¿no es cierto? El que te da el output del Gretel. ¿Le puedo Uy, compartir pantalla un poquito? De mi... es que ahora prefiero porque estamos terminando la clase, entonces tengo un grupo ahora a las 2:30. Ah, ya. ¿Mm? Vale. Entonces, por eso, el Darby-Watson es un valor que usted obtiene y que tiene que revisar en la tabla. Otra cosa es ¿Ya? el valor ρ. El ρ es la correlación, que obviamente explica el Darby-Watson, porque el Darby-Watson es 2 por 1 menos ρ. Entonces, si tú multiplicas eso, te va a dar ese Darby-Watson. Ya. Eso es, nada más. ¿Ya? Y es para Ya. que tú la mires y digas, ah, es positiva la correlación, ah, es negativa la correlación. Pero si hay o no, dónde cae, en qué zona, te lo da el Darby-Watson. El DW calculado, que tú lo comparas con tu tabla para ver dónde te cayó. Así de simple. Ya. ¿Sí? Vale. Lo más importante, y ahí con eso vamos a finalizar, y lo dejo grabado por si acaso lo escuchan, es que tengan claras las hipótesis nulas. Si no tienen claras las hipótesis nulas, pueden tener el valor de la prueba, de F, Darby-Watson, la que sea,
pero no van a saber en qué mundo están. Nuevamente, al igual que yo debo esperar algo cuando estimo algo, debo esperar algo de la prueba de hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis nula? Entonces, en su formulario, les recomiendo que se anoten las hipótesis nulas correspondientes. ¿Ya? Si no, van a tomar una decisión al revés. ¿Ya? O no van a saber qué decisión tomar. Por eso yo siempre les pregunto, ¿cuál es la hipótesis nula aquí? ¿Cuál es la hipótesis nula aquí? Porque esa es la base para ello. Ya, chiquillos, nos vemos el jueves. Porque el jueves tenemos clase, porque hoy día es martes, ¿no es cierto? Sí, el jueves. Ahí vamos a hablar del trabajo y todo eso. Que estén muy bien.